¿Qué tal, marketers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Marketing for E-Commerce para la edición mexicana. Yo soy Juan Rodríguez y una vez más tendré el gusto y el placer de acompañarlos en esta sesión para platicar de las tendencias y las innovaciones dentro del ecosistema del marketing y del comercio electrónico. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, hablándonos y conectándose desde Argentina. Él es parte de una empresa que se especializa en data e inteligencia artificial para mejorar la experiencia de los usuarios en e-commerce. Pero antes de entrar de lleno en ello, me gustaría presentarlo. El día de hoy contamos con la presencia de Augusto Martín Tabelli. Él es Chief Revenue Officer en Connective. ¿Qué tal, marketer? Este podcast es patrocinado por nuestra Marketing for E-Commerce Academy. No cabe duda que para gestionar la complejidad digital hay que estar muy bien preparados. Es por eso que en nuestra Marketing for E-Commerce Academy estamos cada vez más preparados para crear cursos a la medida que se ajusten a las necesidades de los equipos de marketing y comercio electrónico de las empresas. Esta es la forma más exitosa de lograr foco, atención y resultados con contenidos que se adapten por completo a tu negocio, con horarios flexibles y sesiones híbridas. Algunos de los cursos más demandados en nuestra academia tienen que ver con inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Google Analytics 4 e incluso cómo mejorar la venta online para tu e-commerce. Puedes hacer tu solicitud a tu medida en academy.marketingforecommerce.net. Muchísimas gracias. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Augusto, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, Juan. Muy bien. Aquí para que podamos iniciar una conversación y de alguna manera aportar valor a tu espacio y sobre todo si podemos también despejar dudas, eso también es importante. Y hablar un poco del camino que está tomando la inteligencia artificial. Claro que sí, como bien mencionas, el camino que está tomando, ¿no? Porque si bien la inteligencia artificial ya se viene presentando desde hace algunos años, apenas tuvo su repunte y apenas está teniendo este apogeo que sin duda alguna está afectando no solo a las marcas, sino también a nosotros como usuarios, ¿no? Ahora sí, empezando a entrar de lleno y antes de discutir cómo es que ha revolucionado la inteligencia artificial en Latinoamérica específicamente, nos gustaría conocer un poquito más de tu trayectoria, así que podrías platicarnos cómo fue que llegaste a incursionar en el proyecto de Connective. Sí, el proyecto de Connective empieza en el año 2017. La tecnología de desarrollo es Made in Murcia. Murcia es una ciudad ubicada al sureste de Madrid, a 400 kilómetros, donde hay un ecosistema muy potente desde el punto de vista tecnológico como de e-commerce, ¿no? Por ejemplo, tienes PC Componentes, que es el e-commerce que más factura en España con más de 1.500 millones de dólares al año. Entonces, nosotros empezamos el proyecto como una arquitectura de marketing automation y ya en ese momento apoyados en inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Arrancamos al mercado de clientes cero, ¿no? Entonces fue un trabajo que al inicio fue de un 1 a 1. PC Componentes fue nuestro primer cliente, lo que nos permitió también aprender muchos y ellos también nos marcaron un poco el camino porque, ellos son líderes en el tema del e-commerce y después ha sido la evolución constante con un equipo muy potente y muy estructurado liderado por Andrea Di Palma, que es el CEO de Connective. Ok, perfecto. Y ahora sí, ya teniendo un poquito de contexto de lo que es Connective, platiquemos un poquito más de la inteligencia artificial en el mercado latinoamericano, ¿no? Específicamente. Sabemos que es una tendencia que viene presentándose ya desde hace unos años, pero apenas está comenzando a tener su apogeo. ¿Cómo dirías que esta tendencia revoluciona específicamente la región latinoamericana? Bueno, cuando nosotros empezamos a abrir mercado en enero del 2021, en plena pandemia, habíamos tenido un primer acercamiento con el mercado de México en el 2020, en un e-forum que se había hecho en Cuernavaca. Y ahí empezamos a ver un poco la tendencia de cuál era el mercado, ¿no? Hablando con decisors, con
Head of E-Commerce, y nos encontramos que el mercado estaba muy enfocado al tema del email marketing, ¿no? O sea, el email marketing como único canal, el email marketing donde se enviaba muchísimos emails a bases de datos muy pequeñas, por decirte 1 millón de envíos a una base de datos de 100.000 contactos. Y dentro de ese millón de envíos, envíos masivos, no segmentados. Entonces empezamos a ver que había una gran oportunidad para Connective. ¿Por qué? Porque le estamos agregando valor al e-commerce con datos, cosa que un email marketing no te recoge datos, simplemente te da un clic, una apertura y ese es el recorrido, ¿no? Y además nunca te va a decir qué han hecho tus usuarios dentro de tu e-commerce y menos aún los anónimos, porque ten en cuenta, Juan, que entre el 80 y el 90% del tráfico en los e-commerce around the world es entre el 80 y el 90%. Y no se está recogiendo ningún tipo de data por parte de los e-commerce. Y esa data es importantísima, ¿por qué? Porque viene generada de las campañas de paid media y de social media que están haciendo los e-commerce. Entonces, es muy importante trabajar esa parte. Partiendo de ese análisis, también, como tú lo habrás vivido, en México, con la pandemia, el sector del e-commerce cambió radicalmente. O sea, antes el e-commerce en el retail de México era secundario, o sea, era digamos, la cenicienta de los grandes negocios que estaban muy posicionados en el tema del local físico. Entonces, como pasó en México, como pasó en otras partes del mundo, la pandemia hizo que los tiempos de ir hacia el e-commerce se aceleraran. ¿Por qué? Porque la gente adoptó los medios de pago, empezó a confiar en las entregas, o sea, se empezó a cambiar el hábito de consumo. ¿Qué ocurrió también? Que ese cambio tecnológico en las partes de los e-commerce de muchas empresas estaban personas analógicas, no digitales. Entonces también ellos se han tenido que adaptar a esta transformación hacia el digital con todo lo que implica, porque ya no es pensar con el out of the box, no, sino transformarte y ver que hay otra manera de hacer negocios, ¿no? Sí, claro, y sobre todo esta última parte que mencionas de lo análogo a lo digital, ¿no? Porque hay muchas personas allá afuera que, tanto empresarios como personas, como comerciantes, tuvieron que hacer este salto radical, sobre todo después de la pandemia, cuando llegó, que los orilló prácticamente a transformar todo su modelo de negocio de tal manera de que pudiera encajar y sobresalir en un mercado cada vez más competitivo, ¿no? Entonces, esta última parte que mencionas para mí es fundamental. Y ahora sí, platicaste ya un poquito de qué es Connective, pero si pudieras definirlo en un statement, ¿cómo dirías que es Connective y cuál es su propuesta de valor? Así a grandes rasgos. Bueno, Connective es una plataforma de marketing automation para e-commerce donde tú trabajas la omnicanalidad. Cuando hablamos de omnicanalidad, son diversos canales que hablan entre sí. Que hay que hacer esa pequeña diferenciación de multicanalidad, donde tú envías un email por un lado, un SMS por el otro y una push notification, pero no hablan entre sí. No saben qué contenido se envió por el email, qué contenido se envió por una push. Y todavía más penalizante para el e-commerce es que ese tipo de herramientas no saben cuándo vuelve el cliente en tiempo real a tu e-commerce. En cambio, en Connective, como todo es contextual y todo funciona en el real time, cuando hablamos en real time, es como la conversación que estamos teniendo actualmente. O sea, todo sucede en el ahora mismo. Entonces, Connective, a través de la omnicanalidad, trabaja el canal email, que además del clic y de la apertura, sabe cuándo vuelve ese cliente a la web. Ponemos un ejemplo muy simple. Una herramienta de email marketing es tirar con arco y flecha. Connective es el boomerang. Lo tiras, recoge datos y vuelve. Tenemos el canal pop-up, push notification, que son web push, pero a partir del año próximo vamos a tener las SDK para conectarnos a las apps nativas. Todo lo que es la parte de personalización con inteligencia artificial y machine learning, tanto en home, en categoría de productos o checkout. Un ejemplo, tú envías en un e-commerce de deportes para un segmento femenino de 35 años que consumen las zapatillas running Elite de Nike. Toda esa propuesta que estás haciendo, ya sea en paid media o en social media, cuando vuelvan a tu e-commerce se van a encontrar con la personalización de ese producto y productos relacionados
o similares por precio, por valor, por características, que es ese contenido dinámico que genera la inteligencia artificial de Connective. Entonces, estás siempre en contexto. No es que tú vienes por un email de zapatillas de running y te encuentras una propuesta de zapatillas de tenis. No, siempre mantiene la contextualidad Connective. Entonces, ¿qué permite esto? Que a través de la inteligencia artificial de Connective trabajes la segmentación. En Connective tienes 3 tipos de segmentos: estático, dinámico y dinámico plus, que a partir de la inteligencia que tú tienes del negocio, tú creas esos segmentos y Connective los va enriqueciendo en forma automática. El estático es aquel comportamental, porque visito un producto, estoy dentro de un segmento, y el dinámico plus son por condiciones. Pero también condiciones que pueden ir cambiando en tiempo real. Entonces, si tú eres un cliente estándar y viene un hot sale, automáticamente, porque aumenta tu ticket medio, puedes pasar a ser un cliente champion y es donde entras en la dinámica de ese segmento dinámico, ¿no? Cambia tu estado en tiempo real y se puede hacer un upselling en tiempo real. Y además de toda esa capa de segmentación que tiene Connective, también tenemos lo que es el cálculo del RFM y el lifetime value del cliente. O sea, el RFM bien calculado, no cantidad de compras por valor, sino la cantidad de compras en el tiempo y por el ticket medio. Entonces, Connective, ¿qué te va a generar? Que va a conocer cuál es el valor de cada cliente y en función de ese valor, Connective podrá ir personalizando. Después tenemos la parte de formularios, ya sean formularios para encuestas de satisfacción, como la alta de cliente. Interesante el tema del formulario de encuesta de satisfacción, porque tú puedes haber hecho una campaña y la primera compra que ha hecho ese cliente y la próxima vez que regresa lo esperas con una encuesta. Hola José, ¿cómo fue tu experiencia de compra? ¿Hubo fricción en la entrega? ¿Era el producto que tú querías? Y en función de esa encuesta tú puedes enviar un email de disculpas con un cupón de descuento, o también lo puedes segmentar como cliente satisfecho o insatisfecho. Después está todo lo que es la parte del canal WhatsApp, toda la parte del canal SMS, toda la posibilidad de generar landing page, pero lo más importante es que tú puedas hacer retargeting o remarketing tanto en Facebook, Google e Instagram. ¿Qué significa? Que tú sabes, volviendo al ejemplo de las zapatillas de running, que María, Fernanda, Paula, Juliana e Isabel, que tienen 35 años, que viven en el código postal de Santa Fe, en Ciudad de México, que han comprado las zapatillas de Running Elite y además han comprado calcetines. Entonces tú vas a ir a buscar ese universo de personas muy segmentado y no mujeres que hagan running de 20 a 60 años, donde se abre mucho el espectro y tu campaña deja de tener un efecto mucho más filtrado. Entonces, todo esto que Connective te estoy contando a nivel de estrategia, porque es la parte donde tú generas tus campañas y todo lo que sucede en Connective es en tiempo real. Además de, como te comenté, la trazabilidad de ese anónimo, tiene una capa de datos. Es como tener un pequeño Google Analytics dentro de Connective, que nosotros llamamos Data Explorer, donde tú puedes analizar más de 450 KPIs. Por ejemplo, tú, siguiendo con el e-commerce de deportes, pero te interesa saber en los últimos 6 meses, hombres de 30 años que hayan comprado calzado deportivo de fútbol, que te hayan pagado por una determinada tarjeta de crédito, pero que tengan un RFM alto de 5 y a su vez que tengas un compra recurrente de X cantidad de pesos en los últimos 10 meses. O sea, tú vas a generar esa audiencia localized que te va a permitir no solamente analizar el ROI de tus campañas, sino también ir a buscar ese mismo tipo de audiencia en tus campañas de pago. Ok, perfecto. Y es que esta última parte que mencionamos de la segmentación, ¿no? De cómo es importante de una u otra forma lograr personalizar el journey de los compradores es algo que se ha convertido en sustancial últimamente en el e-commerce, no solo en México, sino en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Porque ya no queremos simplemente entrar y ver el mismo catálogo, queremos que ese catálogo se adapte a nuestras necesidades y a lo que estamos buscando. Entonces, qué padre que ustedes utilicen y aprovechen la omnicanalidad para poder determinar estos factores y así hacer una experiencia mucho más enriquecida, por así decirlo, ¿no? Y ahora en este mismo tenor de cómo la inteligencia artificial tomó por sorpresa al mercado mexicano, porque como bien decíamos, ¿no? No estábamos preparados, ¿no? Muchos de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías que son algunos de los retos y desafíos
que tiene implementar la inteligencia artificial específicamente para empresas mexicanas? Bueno, el no estar preparado muchas veces también es una ventaja porque tú accedes a tecnología mucho más madura y más probada, Claro. como puede ser el caso de Connectis. Nosotros tenemos más de 2.000 clientes, o sea, clientes muy importantes. Por ejemplo, trabajamos con librerías Gandhi en México, trabajamos con Samsung en todo lo que es América Central, Levi's Colombia, Coca-Cola Chile y Bolivia, ¿no? Como marcas relevantes, y después con muchas marcas locales que son muy potentes. Uno de nuestros primeros early adopter en México fue República Blanca, por ejemplo, ¿no? En el sector de la moda. Entonces, esto lo que aporta, digamos, es que los Head of E-Commerce han entendido lo importante que es la personalización. Pero volvemos a lo mismo. Personalizar por personal en sí mismo no tiene sentido si no haces todo ese journey, ¿no? Saber desde qué contenido has enviado, qué contenido has generado en campañas de pay media, para que cuando el cliente venga a tu e-commerce se sienta reconocido, sepa que le estás hablando a él, como esta conversación, ¿no? Esta contextualidad. Y no que venga, no encuentre el producto, el catálogo quizás no, como experiencia de usuario no es muy bueno. Entonces, Connective, ¿en qué te ayuda? Por ejemplo, un caso de uso muy simple. Otro de los dolores de cabeza de los e-commerce son los carritos abandonados. Entonces, en Connective, no simplemente te envío el carrito abandonado por email, que es algo básico, sino que, por ejemplo, Connective le puede agregar el valor. Te envío el carrito abandonado por email, pero la próxima vez que vuelvas a mi e-commerce te estoy esperando y te digo, hola Juan, tengo estos productos para ti, que son aquellos que abandonaste. Ya te doy el contexto. No me había acordado que había puesto en el carrito, te lo estoy mostrando. Y además de mostrarte esos productos del carrito abandonado, por debajo, en lateral, te puedo estar mostrando productos complementarios a ese carrito abandonado. Entonces, ¿esto qué significa? Que si el cliente hizo checkout, cuando vuelva a la web no se lo vamos a mostrar, porque Connect sabe la conducta, no es que va a tener un doble mensaje. Siempre va a tener un mensaje unísono. Viene y no había hecho el checkout, lo puede hacer. ¿Y eso qué implica? Un 50% más de conversión en este tipo de acciones de carrito. Sí, no, y es que uno de los problemas más frecuentes que vemos es ese carrito abandonado, ¿no? Muchos e-commerce lo presentan y no saben cómo resolverlo y dicen, bueno, pues lo abandonaron, ni modo. Y no están analizando las métricas que nos pueden determinar por qué está haciendo el abandonado el carrito, ¿no? Porque pueden ser por muchas razones, ya sea que no le gustó la interfaz, no le gustó el diseño de la página web, quizás ya no le convenció el precio, encontró una mejor oferta en el contrincante, ¿no? Entonces, son muchos los factores y a veces no tenemos la data o la información necesaria para que podamos tomar las decisiones correctas. Y ahora hablando de data, precisamente entrando de lleno, hablemos un poquito de lo que es la first party data. Ya sabemos que ahorita como que estamos muy familiarizados con lo que son las cookies, etcétera, pero no muchos de nosotros sabemos lo que es la first party data. Entonces, ¿podrías explicarnos de forma breve qué es la first party data y sus características? Sí, correcto. Nosotros, desde nuestro nacimiento como plataforma, somos, digamos, first party data, porque desde el momento la visualización sobre el producto es, los datos son del cliente y no se tienen por qué compartir con terceros. O sea, el tema de trabajar con cookies significa que ese proveedor o esa solución lo que estés haciendo es llevarte datos desde tu web para compartirlos. Sí, en forma anonimizado, pero está recogiendo datos que son sensibles para ti. Entonces, a partir ahora del 2024, creo que Google va a profundizar mucho el tema de que las soluciones y plataformas que no sean first party data no van a poder operar. Nosotros esa parte la tenemos totalmente solventada. En este caso, los datos siempre son del cliente. Nosotros trabajamos en el cloud de Azure Microsoft. Entonces, los datos son del cliente. Nosotros no compartimos ningún tipo de información con terceros. Y además, por otro lado, nosotros, al tener, digamos, base en Europa, el tema de la RGPD, la privacy, tiene, digamos, una regulación muy estricta de la cual no puedes salirte ni pensar en compartir datos porque es muy penalizante y te pueden cerrar la compañía, ¿no? Entonces, también estamos encuadrados dentro de lo que es la RGPD. Ok, perfecto. Y es que sí, también invadir la privacidad y compartir la información del usuario ya también es un tema muy delicado, ¿no? Ya
estamos más despiertos que nunca y hay muchísimos de nosotros que queremos que nuestra información esté protegida y esté cifrada. Y el saber o el no tener más bien la certeza de que está siendo protegida por los parámetros adecuados puede generar un susto que de una u otra forma termina en que nos deslindamos de cierta marca o nos deslindamos de cierto producto, ¿no? Y como está tan competido el ecosistema últimamente, creo que las marcas no pueden prescindir de ciertos clientes o prescindir de ciertos usuarios porque de una u otra forma es una pérdida en reputación y, claro, económica hacia la empresa, ¿no? Entonces, hablando, profundizando un poquito más sobre la data, ¿cuáles dirías que son algunas de las ventajas que ofrecen ustedes a través de la data para fidelizar clientes? Bueno, lo que nosotros ofrecemos primero es un cambio de mindset, ¿no? Porque todavía mucha gente sigue pensando en el cuanto más emails envíos, mejor resultado voy a tener. Y es todo lo contrario, cuanto más emails envío, tu tasa de open rate cada vez cae más, la gente se desuscribe porque no le estás enviando contenido de valor, no es relevante lo que me envías, no me conoces. O sea, si tú mandas un envío masivo de productos femeninos y masculinos mezclados y le llega a todo el mundo, la persona dice, a mí no me conocen. Primero, por ejemplo, que tú puedes haber comprado calzado de tenis y te están ofreciendo calzado de fútbol. O sea, ya, y después quizás te ofrecen calzado de fútbol femenino. O sea, no te conocen como cliente. Entonces, lo más importante es cambiar el mindset que el email marketing solo no convierte. O sea, es un canal más. Entonces, a partir de ese cambio, tú tienes que empezar también a trabajar segmentación. O sea, tu base de datos tiene que estar muy bien segmentada. Muy bien segmentada partiendo de un concepto muy básico. Segmentar a partir de aquellos clientes que me han comprado al menos una vez. ¿Por qué? Porque si te han comprado una vez, quiere decir que conocen tu producto, conocen tu servicio. Entonces, ¿por qué trabajar esta base? Porque es mucho más económico ir a ese cliente que te compró una vez que ir a buscar un lead que a su vez ese lead te termine comprando. O sea, tienes dos acciones, captación de lead y que el lead te compre. Entonces, como Connective te apoya mucho en todo lo que es el seguimiento de esta huella digital del conocido y el anónimo, tú puedes empezar a segmentar de una manera muy, digamos, genérica hasta llegar a una segmentación muy filtrada. ¿Por qué? Porque hablamos por ahí interesados en equipación de fútbol, pero después de ahí habrá muchos que estén interesados en calzado, en medias, en playeras, en pantalones, pero unos te compran un determinado tipo de producto, otro diferente y además con un ticket medio diferente. Entonces tú empiezas a darle a cada cliente una propuesta de valor mirada para él. Por eso es tan importante la parte también de conocer el anónimo, porque como Connectis te traquea el anónimo, estamos viendo cuál es el comportamiento de esa persona antes que nos deje el email. Cuando nos deja el email, automáticamente vamos un paso por delante para ayudarlo a darle mejores propuestas o mejores ofertas en función de su perfil. La contextualidad es lo más importante. Claro, sí. Y es que sin duda alguna, como bien mencionábamos hace ratito, ¿no? Ya no queremos simplemente entrar y ver la oferta. Queremos que por distintos canales nos llegue distintas promociones, incluso que estén personalizadas a lo que nosotros estamos buscando específicamente, ¿no? Y Correcto. entonces, qué padre que ustedes se esfuercen día con día para lograr este cometido y pues seguir aportando al cambio tan importante que es la inteligencia artificial en el comercio electrónico. Pero ahora me gustaría un poquito conocer qué tipo de clientes llevan ustedes. Ya nos platicaste un poquito más o menos de los ejemplos con los e-commerce de deportes, ¿no? Pero hablando específicamente de sectores o industrias, ¿cuáles son las industrias a las que apoyan ustedes a través de sus herramientas? Bueno, nosotros abarcamos los diferentes verticales que hay en el mercado, desde calzado, moda, deportes, electrónica, alimentación, farma, alimentación para mascotas. O sea, todos, digamos, nosotros nos adaptamos a cualquier tipo de e-commerce, somos democráticos en eso. O sea, la misma plataforma la puede utilizar un e-commerce que, digamos,
que factura 1 millón de euros o 100.000 euros o aquel que factura 1.500 millones de euros. ¿Por qué? Porque nosotros nos adaptamos a partir del tráfico que tiene cada uno. Entonces, cada uno paga lo que le corresponde. ¿Por qué es importante esto? Porque como hay una evolución dentro de los e-commerce, cuanto tú mucho antes empieces a recoger data, mucho mejor vas a conocer a tus clientes. Por eso decimos nosotros, es incipiente el proyecto, pero recoge datos, conoce qué hacen. En los grandes proyectos es revulsivo porque cuando ven el porcentaje de anónimos que tienen en web, dicen, wow, este dato no lo conocía, me estás abriendo, digamos, un espectro que lo tenía totalmente desconocido. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos más de 100 clientes en el sector farma, ¿no? Farma para farmacia. Y nuestra plataforma va muy bien porque son productos de consumo recurrente. Por ejemplo, te podemos recordar cada vez que se te termina, no sé, el bote de proteínas o una crema de manos que consumes habitualmente. O es más, esas personas que vienen a la web, automáticamente tú los puedes esperar con un journey y recordándole, hola Jorge, recuerda que se te está por terminar el producto que consumes. O, hola Rosa, esa crema de cuerpo que utilizas habitualmente, es hora de hacer una recompra. Entonces, todo este tipo de contextualidad hace que tú puedas trabajar con el cliente en una forma muy próxima. Y esa proximidad es lo que genera fidelización. O sea, porque Connectis trabaja en el antes, cuando eres anónimo, el durante, cuando te conozco y hago que compres, o sea, que conviertas, y el después, que es fidelización y recurrencia. ¿Por qué es importante la fidelización? Porque puedes competir por los mismos productos y por los mismos precios, pero si yo cada vez que vuelvo a la web, saben cuáles son mis gustos, los productos que me recomiendan, yo por una diferencia muy poca de precio no me voy a ir a otro lado porque me siento, digamos, atendido. Esto es como en la vida misma, en una tienda física. Si tú tienes ese comercial que te atiende correctamente, que te sugiere productos, eso tiene un valor para ti. Y quizás vas a otro comercio de las mismas características de producto, pero no tiene ese valor de servicio. Entonces, Connective lo que aporta es ese valor, ese servicio, como si fuera un comercial que te está haciendo consultoría en qué producto y te agrega valor también en la información sobre el producto. Ok. Y ahorita que platicaste que está dividido, por así decirlo, en 3 fases su atención, ¿no? Su intervención. En el antes, cuando es anónimo, durante y en el postventa, ¿no? En el después, por así decirlo. ¿Podrías indicarnos más o menos cuáles son los insights de forma esbozada en general? Los insights que obtiene cada fase para saber más o menos qué información están utilizando para poder tomar las decisiones. Bueno, por ejemplo, cuando eres anónimo, ese tráfico de anónimo, Connective te puede personalizar tu experiencia. Volviendo al ejemplo del calzado de running, no es lo mismo que tú entres directamente a la web del e-commerce y te encuentres ese calzado de running que viene de campañas de paid de social media, que tú lo tengas que buscar en catálogo. Primer punto. No lo encuentras, te desmoralizas y te vas. O sea, Claro. ese esfuerzo de generar tráfico se diluye muy rápidamente. ¿Por qué? Porque Connectis lo hace directo en web. No tiene que ir por una landing page, que de la landing page se pasa a producto. O sea, otro paso más que te está entorpeciendo tu UX. Entonces, tú puedes entrar como anónimo. Además de esas zapatillas, podemos personalizar similares por precio, por características, siendo anónimo, ¿eh? No tenemos tu email todavía. Tú te vas, no nos ha dejado el email a la primera, pero la próxima vez que vuelvas te puedo recordar, mira, te siguen interesando estos productos, los que estuviste viendo, los productos por los que llegaste. Puede ser también que como anónimo completes un carrito. ¿Y qué podemos hacer? Acciones nosotros, por ejemplo, cuando estás por abandonar la web, decirte, déjanos tu email que te enviamos el carrito abandonado y un cupón de descuento, por ejemplo, contextual. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que en el momento que esa persona nos deja el email, automáticamente unificamos todo en una sola identidad. Esa persona puede haber venido por un mobile o por un desktop, pero siempre lo vamos a unificar en una sola identidad. Ese insight es el engagement, cómo yo te ayuda a captar
ese tráfico que pasa por tu web en forma contextual. ¿Entiendes? Esto es como si tú te pones a dar volantes fuera de una cafetería, pero das volantes de deporte. No va a entrar nadie, que vos estás en la cafetería. Entonces, esa contextualidad para el anónimo es muy potente. Seguimos. Campañas de paid media, de social media. Tú llegas a la web y ya te encuentras el producto. Anónimo, conocido. Conocido, como te conozco y sé el valor que tienes de cliente para la marca, te puedo hacer un cross-selling, te puedo dar una oferta especial para ti. Puede ser que estén 100.000 personas viendo 100.000 personalizaciones diferentes por valor. Entonces, ¿esto qué implica? Que el ROAS que vas a tener en tus campañas de social media, nosotros tenemos clientes que tienen un ROAS por cada peso o dólar invertido, ROAS 30, ROAS 40. Es altísimo y está comprobado por agencias. Entonces, ¿eso qué hace? Contextualidad, CRO. Conviertes, ese dinero que inviertes está bien utilizado y justificado de cara a un CFO. Y la parte siguiente es cómo mantengo esa relación en el tiempo. Por ejemplo, te puedo enviar, si compraste las zapatillas de running, te puedo enviar un email. Mira, han pasado 6 meses, que es el tiempo que los runners cambian su calzado. Te recomiendo que hagas el cambio, pero te puedo proponer una nueva marca que ha entrado con una tecnología diferente que se adapta para ti. O sea, tú vas acompañando, como también acompañamos, por ejemplo, en el sector de moda de infantil, que tomamos el bebé de 0 a 3 meses, de 3 meses a 6, de 6 a 12, entonces tú lo acompañas en todo ese recorrido ofreciéndole diferentes tipos de prendas en función de su edad y su desarrollo. Entonces eso hace que fidelices, porque si tú como e-commerce de ropa infantil la recuerdas el día de cumpleaños, hola, tu bebé ya ha cumplido 1 año, tendrías que, o te propongo este tipo de prendas nuevas, novedades que han entrado. O sea, le estás agregando valor a esa comunicación, no enviar un email masivo de que viene una nueva colección y la persona dice, pero ¿cómo? Yo tengo un niño, no tengo una niña y me están ofreciendo artículos de niña. Ese contexto es importante. Entonces, ¿eso qué hace? Que en el tiempo la gente se fidelice. Avisar cuando, por ejemplo, hay una rotura de stock de que el producto está disponible. Una persona que ha visitado 2 veces un producto y se va, le puedes enviar una push notification. Muchos dicen, no, es invasiva. No, si esa persona visitó 2 veces el producto es porque tiene un interés. Y además, en esa push que genera Connective va la imagen del producto y personalizada. Hola Rosa, hemos pensado que este producto es para ti. Entonces, clica sobre la push y va directamente a categoría de productos o a checkout. Entonces, ese es todo el journey que vas creando, ¿no? Y además, lo más interesante es que tú puedes ver cuál es ese buyer persona. O sea, en todo ese flujo, porque Connective trabaja con workflows, tú puedes ver dónde avanza y dónde se detiene ese cliente. Cosa que en otras plataformas trabajan toda la parte de inteligencia artificial con cajas negras, ¿no? Como sería el caso de una caja negra que tú no sabes cuál es la lógica. Ellos recogen datos, te proponen determinado tipo de personalizaciones o recomendaciones, pero muchas veces no son contextuales. ¿Por qué? Porque esa caja negra no sabe si le has enviado un email de una oferta. Entonces, Connective, digamos, actualmente somos la principal plataforma en el mercado. O sea, nosotros podemos competir contra plataformas muy importantes a nivel marketing, como puede ser un Salesforce, un Insider. ¿Por qué? Porque nuestra tecnología está por encima de ellos. Nosotros somos un hub en una sola plataforma y ellos manejan islas de conocimiento que no hablan entre sí. Y a nivel de integración, nosotros nos integramos en media hora con cualquier plataforma, mientras otras tecnologías necesitan 6 meses o 12 meses para integrarse. Tiempo perdido, dinero perdido. Sí, claro. Y es que aparte esto que mencionamos del contexto, ¿no? Saber cuándo intervenir y cuándo mandar la push, el correo, etcétera, es fundamental, ¿no? Porque no es, como mencionabas al principio de este episodio, personalizar por personalizar. Hay que saber cómo personalizar y cuándo personalizar. Correcto. Además, nosotros, dentro de lo que es nuestro, digamos,
core de negocio hemos hecho comparativas con este tipo de plataformas a nivel de recomendaciones y siempre nosotros hemos sido mucho mejores a niveles de contextualidad. ¿Por qué? Porque estamos a 360 grados del cliente. Ellos van por un canal, por otro canal, no tienen ese 360, ese customer centric que tiene Connective. Entonces, es una diferencia muy, muy, muy importante. Y además nosotros también tenemos un departamento de Data Science dentro de la compañía, o sea, liderado por Humberto, donde nosotros vamos analizando la predictibilidad de los algoritmos. Entonces, hay un trabajo constante en función de lo que está generando Connective. Claro. Y hablando dentro del mismo parámetro del contexto, sabemos que las cookies también utilizan o retoman el contexto para poder tomar decisiones, ¿no? Pero sabemos que difieren muchísimo las cookies de la first party data, ¿no? Tienen muchísimas diferencias, unas tienen ventajas, desventajas. Entonces, ¿podrías indicarnos cuál es la principal diferencia entre las cookies y la first party data y por ende cuál sería mejor para los negocios actualmente? Bueno, mejor para los negocios, te lo dice Google porque te va a penalizar que si Sí, tu claro. herramienta tiene cookies no la vas a poder utilizar. La principal, digamos, diferencia es que Connective recoge datos no anonimizados. O sea, Connective sabe que Juan, Pedro, María, Fernando compraron un determinado tipo de artículo, cuánto gastaron, en qué tiempo, si lo hicieron en una tienda física o en la parte e-commerce, porque también Connective puede recoger data de las tiendas físicas. En cambio, una cookie toma, digamos, datos anonimizados. Ujú. Sabe que hay un universo de gente que ha comprado un producto, que puede ser de farma, que puede ser una crema, pero no llegan a saber en qué ubicación geográfica se compró, no saben el nombre de la persona, no saben la edad. O sea, es un poco como también funciona Google. Google trabaja datos anonimizados y que te los está actualizando en 48 horas. Connective trabaja con el first party data con datos con nombres y apellidos. Entonces, es una gran diferencia al momento de tomar decisiones estratégicas, ¿no? Claro, sí, no, sin duda alguna. Y recurriendo y volviendo al tema de la privacidad, ¿no? Sabemos que pues ya estamos más despiertos con eso, ya no queremos que nuestra información quede en cualquier lugar y la tenga cualquier persona porque sabemos que es información bancaria, información personal que nos termina perjudicando de una u otra forma. Entonces, ¿cómo logra Connective no incurrir en la invasión de privacidad de los usuarios? Mira, nosotros como plataforma no entramos en la parte del backend de las webs. Nosotros somos una máscara que trabajamos, entonces a nivel de seguridad, por ejemplo, trabajamos con bancos, trabajamos con aseguradoras. Nosotros no necesitamos ir al backend, sino que ellos nos den la información que quieren que trabajemos Ujú. y trabajamos sobre esos con cortafuegos. Y a nivel también de seguridad hemos pasado protocolos de grandes compañías que nos permiten estar trabajando con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, volvemos a lo mismo. Los datos son del cliente que están alojados en la nube. Nosotros esos datos no los manipulamos para nada. Y ten en cuenta que por nuestra plataforma pasan más de 5.000 millones de euros al año, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos muy, muy cuidadosos en esa parte. No sé, tú me dices, Augusto, compárteme los datos de un cliente porque quiero saber. No, no te voy a abrir ni Sí, la no. cuenta ni los datos. Podremos hablar, sí, a través de los casos de éxito que hacemos con los clientes, que ellos nos dan su aprobación, ellos son quienes nos facilitan los datos, nosotros los cotejamos y de esa manera se arma un caso de éxito, pero digamos con el compliance de nuestro cliente, ¿no? Claro, ok. Buenísimo. Pues, marketers, estamos llegando al final de este episodio. Si tienen alguna pregunta para Augusto o si nos quieren platicar un poquito de la experiencia que algunos de ustedes habían podido llegar a vivir con Connective, por favor, déjenosla en los comentarios. Pero antes de empezarle a dar cierre a este episodio, Augusto, ¿podrías platicarnos cuáles son los planes de expansión de Connective de cara a los siguientes años? Bueno, actualmente, como te decía, estamos presentes en Europa y en Latinoamérica, pero a partir ahora de enero del 2024 vamos a entrar en Brasil, que también es un mercado muy interesante. Y
En Europa estamos ya presentes en Francia, Italia, España, que es nuestra base donde somos líderes, y iniciaremos lo que es Alemania, UK, para ir, bueno, cubriendo en una manera bastante capilar. Y después, todo lo que es el desarrollo del producto, bueno, se están haciendo desarrollos grandes, novedades a nivel de desarrollos de inteligencia artificial muy potentes. Y lo que te comentaba también al principio, la conexión con las SDK nativas para hacer ese customer centric de saber lo que viene de una app, saber cómo personalizar en ese ida y vuelta entre web y aplicación móvil. Ok, perfecto. Entonces sí, definitivamente hay un proyecto de expansión bastante interesante por ahí. Muchísimas felicidades por seguir aportando y contribuyendo a este aspecto. Y hablando ahora un poquito del ecosistema, ¿cómo crees que evolucione el e-commerce específicamente aquí en México? Es decir, ¿qué tendencias observas de aquí al futuro? Bueno, yo creo que en México lo primero es definir qué tipo de Content Manager System van a utilizar, o sea, los CMS. O sea, hay diferentes players, está VTEX, Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Magento. O sea, yo creo que lo primero es analizar las plataformas a nivel de costes, porque hoy el e-commerce no deja de ser un negocio donde tiene que dar rentabilidad. O sea, no puedes, digamos, quemar dinero, como se dice, porque, bueno, eso hace que la vida de tu proyecto sea muy corta. Y por otro lado, una vez que definas, porque también puede ser que elijas un desarrollo a medida, es ver qué automation vas a tener por debajo. ¿Por qué? Porque la plataforma, la que sea sola, no te convierte. Te va a convertir el automation que tiene por debajo, que es el que recoge los datos, digamos, es el motor que tienes. Entonces, va a partir de qué automation va a ser el diferencial. ¿Por qué te digo esto? Porque si el automation no es flexible, no es rápido, no te da resultados y no es competitivo a nivel de precios, meterte en, digamos, en grandes Goliath, ¿no? Que en definitiva son costos muy altos, tiempos de integración y de arranque muy largos, eso te va a impactar en el negocio. Y cada vez lo que van buscando los Head of E-Commerce, sobre todo en esta transición que hablábamos de los analógicos a los digitales, es mucha más rapidez y flexibilidad. Entonces, creo que va a pasar por ese lado y todavía, digamos, en México falta que cambien el mindset de solo email marketing, ¿no? O sea, está muy arraigado, no solamente en México, o sea, en Colombia, en Perú, en Chile, o sea, en Brasil mismo, o sea, piensan que a mayor cantidad mejores resultados, y es todo lo contrario. Sí, claro, y es que como bien mencionábamos hace rato, ¿no? Ya contamos con muchísimas herramientas, nada más hay que saberlas elegir con cuidado y con precisión y no nada más porque sea lo más atractivo en precio o lo más adecuado para nuestro negocio, ¿no? Seguro. Entonces, pues hemos llegado al final de este episodio, marketers. Un placer acompañarlos un episodio más, una semana más. Ya saben que nos estaremos viendo el próximo jueves por acá. Augusto, ¿algo que quieras agregar antes de que nos despidamos de nuestra audiencia? No, Juan, agradecerte tu espacio, que bueno, la gente de Marketing for E-Commerce también en todo nuestro recorrido nos ha ayudado a tener visibilidad. En España partiendo con Rubén Bastón, que fue, bueno, quien a los inicios nos dio una visibilidad interesante y bueno, y quedo abierto para cualquier otro momento que quieras analizar algún tipo de contenido, algún tipo de caso de éxito en un vertical. Podemos ir bajando detalles para que también hablemos de casos reales y por ahí no tanto de la manera en que se vende, ¿no? O sea, porque en definitiva todos dicen que hacen lo mismo, pero no todos hacen lo mismo, ¿no? Entonces, esa narrativa que dicen todos que hacen, yo te puedo decir que nosotros sí la hacemos y los otros la hacen un poquito a media. Entonces, y como siempre digo, Connectis te permite que mi cara la vas a ver forever and ever porque somos una empresa en la que estamos muy cerca y damos una muy buena atención al cliente. Así que, como te digo, me gusta encontrarme en eventos con clientes y con no clientes y con competidores con la tranquilidad que sabemos sí lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en una forma transparente.
Claro, no, al contrario, Augusto, muchísimas gracias a ti por el tiempo y por la disposición para venir a platicar con nosotros el día de hoy. Ahora sí, hemos llegado al final, nos estamos escuchando la siguiente semana. Augusto, ¿quieres despedirte de nuestra audiencia? Bueno, muchas gracias. A la audiencia, cualquier necesidad que tengan y podamos ayudarlos en función de vuestro e-commerce, estamos a disposición. No tengan ningún tipo de duda o reparo porque no es que queremos vender, sino que queremos ayudar a que se entienda el ecosistema. O sea, si ustedes consideran que se agrega valor, se compra el producto. Si no se agrega valor, no se compra el producto. O sea, así que tener una llamada, una videollamada, sin problema. Así es, como bien mencionas, aquí estamos para apoyarnos entre todos y seguir creciendo el ecosistema. Pues ahora sí, nos estamos viendo la siguiente semana. Nos vemos.